Bienvenidos a un nuevo capítulo de Conversando con Gianfranco, Líderes con Propósito. Tenemos un tremendo invitado, especialista y experto en emprendimiento, François Poset. Muy bienvenido. Muchas gracias, Gianfranco. Un placer estar acá a compartir contigo en tu podcast. Bueno, para contarle un poco quién es François. François es ingeniero comercial de la Universidad de Chile. Gran atleta, ahí estuve leyendo de lanzamientos de jabalina. Trabajó en el mundo privado en distintas viñas, para luego emprender en Flow Chile el 2018. Creó su canal YouTube el 2020 con más de 145.000 seguidores, suscriptores. Creó Emprendedor Chile, en Instagram ya casi llegando a los 300.000 seguidores. Trekking en Chile, y luego fundó Zapatete y Seal Paddle. Así que, bienvenido, François. Oye, siempre pregunto al principio, lo más importante, familia, casado, hijos. Casado con Camila Valenzuela. Tenemos dos niñas exquisitas, una de 5 años y la otra 2 años y medio. Ya. Mira qué interesante. Sí, así que ahí muy familiar. Mujeres, mi tercera hija es mujer y me tiene loco. ¿Sí? Increíble el tema de las niñitas con los hombres, porque al final... Sí, no, yo la verdad chocho con las niñas. Para mí ser padre es lo más importante que me ha pasado en la vida, 100%. O sea, me cambió por completo la vida, así que estoy muy entusiasmado con este proceso. Sí, es increíble. François, para partir, te quería preguntar qué es lo que te motivó a salirte del mundo privado y irte al emprendimiento. Y ahí estuve leyendo un poco una historia a los 7 años que tuviste con tu abuelo. Cuéntanos un poco qué fue eso. Sí, mira, la verdad es que mi plan siempre fue ser independiente. Entonces, no es que haya tenido como una motivación en algún minuto para salirme del mundo corporativo como tal. Si bien pasó de esa forma, pero la razón fue porque cuando salí de la universidad no tenía una idea clara de qué quería hacer como emprendimiento, como negocio. Entonces tuve que emplearme. Pero apenas tuve la oportunidad de salirme, no lo pensé 2 veces y me salí. Y todo esto se remonta efectivamente cuando tenía unos 7, 8 años. La verdad no sé exactamente cuántos años tenía, porque esto pasó de forma muy inconsciente, de que me lo contaron mis papás, me lo contaron también mis abuelos cuando ya fui creciendo. Siempre fue una anécdota que con mi abuelo en particular, que tuvimos siempre una relación muy cercana, yo le escribí un poema me dicen, pero seguramente era un papelito chico, escribía 5 palabras, cualquier cosa, y se lo vendía a mi abuelo, qué sé yo, en 100 pesos, 200 pesos. Una anécdota, porque siempre se ríen de que dicen que de chico me gustaba como hacer negocios, vender cosas. Y la verdad no sé por qué pasó. Seguramente mi abuelo me lo incentivó como un juego y quizás de ahí en adelante fueron pasando más cosas similares. Otra anécdota similar también es que mi mamá una vez subió el volcán de Villarrica y me trajo una piedra volcánica. Y yo también estaba en el colegio, era chico. Y mi mamá siempre se ríe porque me dice que lo que yo hice, agarré esa piedra volcánica, la desarmé en muchos pedazos chicos y se la vendí a mis compañeros de curso. Como un pedacito de piedra volcánica para allá, otro para allá, también 100 pesos, 200 pesos. No fue obviamente un negocio ni nada, pero fueron todos quizás indicios de que algo había en mi ADN quizás, de que quería hacer un negocio, ser emprendedor, ser empresario, algún momento en mi vida. Es increíble lo que cuando eres chico, una esponja absorbe todo, entonces te queda grabado inconscientemente y te hace decir cómo rentabilizo o cómo veo una oportunidad en lo que tengo acá frente mío. Exactamente, y me ha pasado también con mi canal de YouTube, con muchas de las personas que he entrevistado, que también tienen algo de eso, de que cuando chicos vendían una que otra cosa. Obviamente no todos son iguales, hay otros que quizás partieron emprendiendo por necesidad y quizás este tema de la venta lo desarrollaron más con la edad, pero sí me ha tocado ver muchos puntos en común con varios de mis entrevistados. Mira, y François, ¿cómo partiste? ¿Partiste emprendiendo, trabajando, o terminaste ahí, partiste? ¿Cómo es para explicar un poco y para que los que nos están escuchando y viendo, porque es complicadísimo emprender, es una de las cosas, Sí. pero también tiene su satisfacción a largo plazo? 100%. Mira, como yo salí de la universidad y no sabía
en qué emprender, entré a trabajar a una viña en exportaciones y después me fui a otra viña también nuevamente en exportaciones. En total estuve como 7 años entre las dos viñas, siempre con mi objetivo, mi meta a largo plazo era independizarme, pero al mismo tiempo tenía un trabajo que era muy entretenido, porque me pagaban muy bien, de hecho, para viajar por el mundo a vender vinos. La pega soñada. La pega soñada. La pega soñada para alguien que acaba de salir de la universidad, que tiene, qué sé yo, 23, 24 años. Y también es una pega que naturalmente se da que la gente se proyecta mucho. Las personas que trabajan en las viñas en exportaciones de repente llevan 20, 30 años y siguen en el mismo mundo y les encanta, o sea, porque es muy entretenido. Pero yo siempre traté de hacer uno que otro negocio entre medio, como buscando ese camino, buscando la oportunidad para independizarme. Pero la verdad es que no llegaba y no llegaba. Una vez sí intenté hacer algo con un amigo, creamos una empresa de entrenamientos personalizados, pero que rápidamente no funcionó, a pesar de que generamos ventas, pero no funcionó porque yo estaba en mi trabajo, mi amigo, mi socio estaba en lo suyo, había un tercer socio que también estaba tenía como 5 pegas, entonces nadie estaba dedicado. Y lo que pasó finalmente es que un amigo de la universidad me presentó la idea de hacer Float, primer centro de flotación de Chile. O sea, terminó siendo el primer centro de flotación de Chile. Y cuando me presentó esta idea, que fue el año 2018, ahí no lo pensé 2 veces y dije, bueno, la única forma de hacer esto es dejando mi trabajo. O sea, no hay opción de que esto resulte si es que lo hago de la misma forma como lo intenté anteriormente. Tengo que renunciar, tengo que llegar al 100%. Obviamente, esto no fue de un día para otro, pero cuando me contó la idea, yo le dije, vamos. Yo le dije, esto es, voy a renunciar a mi trabajo, estudiemos un poco, obviamente, el proyecto, veamos la factibilidad, qué sé yo, porque igual en este proyecto teníamos que arrendar un local comercial, teníamos que habilitarlo, teníamos que hacer unas importaciones, había una inversión que realizar, entonces había también que calcular bien cuánto íbamos a tener que invertir en todo esto, entonces obviamente fue un proceso un par de meses hasta que llegó un punto que para seguir avanzando ya tenía que dejar mi trabajo y aparte que ya teníamos muy clara la película del qué queríamos hacer y cómo lo íbamos a hacer. Entonces básicamente renuncié y ahí para adelante le metimos con todo. ¿Y es el primer, el que está ahí en Vitacura? En Vitacura estamos en Kenny con Jerónimo Alderete. Sí, yo fui una vez, buenísimo ahí relajarse Sí, máximo. así es. Y ahí emprendiste con un amigo. Sí. ¿Qué tal es eso? Porque he escuchado por varias partes que de repente, pucha, es complicado, mejor el amigo tenerlo como amigo, después... Sí, mira, yo creo que es complicado. Es complicado porque cuando uno es amigo de alguien, o por ejemplo, lo mismo pasaría con tu pareja, si quisieras como emprender con tu pareja, son dinámicas completamente diferentes a la dinámica que se genera cuando uno es socio, cuando hay plata de por medio, y no solo la plata, sino que las cosas que pasan cuando uno tiene un negocio, las dinámicas que pasan, son cosas que uno no está acostumbrado a vivir. Entonces, si tú me preguntáis como consejo a las personas que están viendo esto, que tienen ganas de hacer un negocio, que quizás nunca han hecho nada, si van a hacerlo con un amigo, yo les diría, tengan mucho ojo, porque hay un riesgo importante de que la relación con tu socio, con tu amigo, cambie y se puede dañar. Y lo he visto en muchos casos. De hecho, en el caso nuestro tuvimos un periodo donde lo pasamos muy mal, en el sentido que como amigos, claro, nos llevamos muy bien, pero después en esta nueva dinámica habían demasiados roces y no sabíamos cómo manejarlo, ninguno de los dos. Después con el tiempo fuimos aprendiendo y logramos como dejar esas diferencias que tuvimos en el pasado, pero sí fue muy complicado. Después emprendí con otros proyectos, con otros socios, también amigos, y fue distinto porque ahí ya venía con esa experiencia. Y ahí tu experiencia ya previa. Exacto, y es muy importante porque de repente hay ciertas decisiones que uno naturalmente va al choque, como que vas a pelear
por esa decisión, que me pasó con Float, que de repente como cosas que quizá hoy día yo las miro en perspectiva, digo, no tenía ningún sentido haberlo peleado. Hay mucho esto de como temas de egos, que de repente yo sentía, está bien, discutimos algo y yo me gané ese punto, pero en estas otras discusiones también tiene que haber un equilibrio. O sea, que el otro también sienta que sus decisiones también se las va ganando. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, yo fui aprendiendo para los proyectos que inicié Porque posteriormente. después igual se seguían juntando los fines de semana con los demás amigos Claro. o O sea, pasaba por un momento en que literalmente no nos hablábamos. Y fue también nos tocó el estallido social, nos tocó la pandemia. O sea, nosotros partimos Float el 2018, pero abrimos las puertas en 2019, plena. justo el año del estallido social. Entonces también eh, hay muchas cosas que no dependen tanto de uno, o sea, que no dependen absolutamente de uno y hace que toda esta dinámica sea muy, Sí. muy difícil. Y una vez un amigo, Francisco Pereira, lo escuché que dijo, haz un socio un amigo y no un amigo un socio. Claro. De repente, claro, porque muchas veces cuando ya uno tiene ya edad avanzada, también las señoras son amigas, entonces cualquier tema te repercute, Sí. porque ya el emprendimiento de por sí ya es complicado, entonces ponerle otro... Así es. François, ¿y qué es lo más difícil que te ha tocado en esta faceta emprendedora, desde Float hasta también ahora con los últimos, el pádel o Emprendedores Chile? ¿Cómo? Sí, mira, yo creo que justamente el tema socios fue 100% lo más difícil que me ha tocado. 100%. Pero tú lo dijiste antes, o sea, emprender en general es difícil. A- Todas las aristas del emprendimiento, que son muchas, todas tienen sus grados de dificultades, pero generalmente yo diría que se van resolviendo de una u otra manera. Y de hecho, siempre que yo le aconsejo a las personas que quieren emprender, que si se fijan mucho como o si se preocupan mucho de no cometer errores, es muy difícil no cometer errores. Y hay personas también que de repente me dicen, oye, quiero emprender, pero no sé cómo hacerlo. Y yo también les digo, mira, en el emprendimiento hay muchas cosas que no vas a saber hacer. Y si tú piensas tenerlo todo controlado con anticipación, va a ser imposible. Nunca vas a poder anticipar todas las cosas que te pueden pasar. Tienes que tirarte a la piscina y, como bien dicen también, esa piscina tiene que tener agua, ¿cierto? Pero tienes que tener esa confianza de que en el camino se van a ir resolviendo los problemas. Porque van a pasar cosas que de repente tú dices, oye, ¿cómo resuelvo esto? Y si tú todavía no te atreves a dar ese primer paso solamente pensando en eso, nunca lo vas a dar. Entonces hay que confiar. En mi caso, volviendo a tu pregunta, creo que manejar esta relación como de socios fue algo que me gustó mucho, que después aprendí muchas, como te dije, ese tip de no pelearlo todo, de también de que si yo voy a ganar una decisión, que mi socio también gane sus decisiones, no, a pesar de que de repente hay ciertas cosas que digo, tengo que pelear esto, pero de repente hay cosas que no son muy relevantes. Y lo otro también que te diría, los últimos 2 años en términos económicos en general, situación país, situación mundial, también ha sido muy, muy difícil. Y de repente, cuando uno pasa por estas subidas y bajadas, es complicado mantenerse emocionalmente estable. Yo me considero una persona muy estable emocionalmente, sobre todo para afuera. Si alguien me mira desde afuera, debe pensar eh, que por dentro soy igual. Pero obviamente hay momentos donde puedo estar muy motivado, con mucha energía, y de repente hay días donde no me siento igual. Y eso es difícil, sobre todo cuando uno es emprendedor, porque la vida del emprendedor en general creo que es una vida muy solitaria. Eh, es muy solitaria, a pesar de que de repente puedes tener un socio, pero no es lo mismo cuando trabajas en una empresa, tienes un equipo de gente, tienes jefes a quien tú de repente les puedes pedir consejos, les puedes pedir que te guíen,
cuando uno es emprendedor en verdad es como estás tú solo en la mitad del mar, en una tormenta. Muchas veces uno se siente así. Entonces mantener como esas ganas, esa motivación, esa mirada a largo plazo de querer seguir con esto, a veces cuesta. Sí, la resiliencia es importante porque al final todo cuesta y el que es más constante también a lo largo del tiempo es el que puede lograr mayores resultados. Y he visto yo, y ahí quería pedirte tu opinión, François, que muchos de los que están ahora emprendiendo, todos ven a Notco, ven a Betterfly, como que están desesperados en ser el primer unicornio. He escuchado a muchos que de repente cuando dan el pitch o uno habla, quiero ser el primer unicornio, quiero ser... Entonces están como muy... y la cosa es muy complicada. Entonces, ¿qué opinión tienes tú de esa como visión que tienen hoy en día de la inmediatez? Porque estamos viviendo también en Sí, la generación de la inmediatez, que te compráis algo y querés que llegue hoy día, no mañana. claro. Entonces eso también repercute un poco en el tema del emprendimiento, en el tema... Yo creo que ahí también hay un rol muy importante que juegan como los medios de comunicación, que de repente me da la sensación, porque también a mí en un minuto, no te voy a mentir, que también me dieron ganas de crear una startup, de levantar capital, porque muchas veces uno de repente leía el diario o en la televisión y te mostraban esta visión muy exitosa de la startup, de que levantaron decenas de millones de dólares, de que están evaluados quizás en 100 millones de dólares Claro, y, y se van a vivir a y Miami, se van a entonces ir a uno se abre Miami todo. y de repente uno que otro se compra un Ferrari y de repente, claro, uno dice, oye, yo estoy vendiendo zapatos y de hecho tengo una tienda de zapatos y quizá apenas estoy sobreviviendo versus este otro mundo. Entonces, claro, yo creo que a veces te pintan ese mundo como si fuera fácil, como si fuera rápido, como si fuera muy rentable, como la nueva panacea, y obviamente no es así. O sea, la cantidad de startups que ni siquiera alcanzan a ver la luz, yo creo que debe ser mucho más del 90% de las que se están formando. Pero claro, no se habla mucho de eso tampoco. Solo te muestran los casos de éxito. Y sí me gusta que la gente se motive, que se atreva, que sueñe en grande, pero creo que también hay mucha desinformación y hay que tener cuidado con eso porque para ser emprendedor es muy importante tener, como tú dijiste, esa resiliencia de que si te va mal, te vas a volver a levantar y quizá más fuerte que antes. Pero si uno llega a este mundo de las startups pensando que todo va a ser fácil y rápido y te va mal, después quizás no hay que querer ver nunca más una startup y te vaya a emplear por el resto de tu vida y quizás fue simplemente porque eh, entraste con la visión equivocada. Entonces yo creo que eso es súper importante. ¿Y tú crees que el emprendedor se nace o se hace? Ambos, ambos. Yo creo que en mi caso, yo creo que no sé si decirte que nací. En mi familia no había nadie emprendedor, empresario, ni siquiera ingeniero comercial, ni ingeniero civil. Bueno, mi hermano es ingeniero civil, un año más grande que yo, pero como tíos o primos, abuelos, nada. Eh, yo creo que circunstancias de la vida me hicieron emprendedor. Y sí creo que hay personas que nacen con esto. De repente, no me refiero a herencias familiares como de plata, sino que como herencias de conocimiento, de que viste quizá a tu papá, a tu abuelo que fueron empresarios y naturalmente como para ti ese fue el mundo. Ese era como, era natural. Pero también he visto muchas personas que emprenden también por necesidad, que se ven forzadas de alguna manera a crear un emprendimiento porque se quedaron sin trabajo, la situación económica no está buena y de alguna manera tienes que sobrevivir y emprender. Encuentro que te da esa posibilidad, porque no tienes que pedirle permiso a nadie, no tienes que tener un currículum, da lo mismo donde estudiaste, simplemente tienes que tener esas ganas de hacer algo, saber qué hacer y, y salir a vender.
y quizá en el camino te vas a dar cuenta si es que esto es lo tuyo o no. Y creo que está bueno también mirarlo así, para que la gente también se incentive, porque de repente hay gente que dice, no, es que emprender no es lo mío y por eso nunca lo voy a hacer. Esas creencias que tenemos de repente que nos frenan. 100%, yo creo que todos tenemos muchas veces esas creencias limitantes, y a mí también me ha pasado muchas veces, y cuesta sacárselas de encima porque uno también como que se empieza a convencer de ciertas cosas que en realidad yo creo que no hay límites en ningún sentido. Y ahí con respecto al emprendimiento, la otra vez estuve leyendo, no me acuerdo del porcentaje, pero era alto, que gran parte de los emprendedores, no te digo ABC1, pero es de la clase un poquito, faltan más emprendedores. Entonces, ¿cómo poder ayudar para que lo decías tú, que más gente emprenda y también gente también de otra situación económica también pueda emprender? ¿Cómo poder ayudarlos? Porque muchas veces, claro, en algunos que tuvieron familia emprendedora, porque cuando uno tiene una empresa, familias empresarias y todo, alguien partió desde cero, ya sea tu abuelo, tu tatarabuelo, entonces, ¿cómo poder motivar? Porque realmente ayuda mucho a la familia, el emprendimiento, el crear empresa, el crear, porque también te ayuda a cambiar la cabeza de cómo pensar ciertas cosas. Entonces, ¿cómo darle mayor oportunidad a que más chilenos puedan emprender y sobre todo los que tienen situación económica más baja de este estudio que estuve leyendo? Yo creo que justamente lo que estamos haciendo acá es lo que más ayuda. O sea, un podcast que hable de emprendimiento, de negocios, una cuenta de Instagram que hable de emprendimiento o de negocios, porque entrar a la universidad a estudiar, por ejemplo, ingeniería comercial, ingeniería civil, obviamente no todos tienen esa posibilidad de hacerlo. Y hacerlo obviamente te da muchas posibilidades, te da muchas herramientas, muchas oportunidades, te da una red de contacto de tus mismos compañeros con los que puedas hacer cosas después. Entonces creo que cuando hay podcasts que hablan de emprendimiento, de alguna manera están democratizando la información. Te da la posibilidad que si no pudiste ir a la universidad o no terminaste el colegio, simplemente teniendo acceso a internet, te puedes meter a YouTube o a Spotify y puedes ver entrevistas de emprendedores o consejos de emprendedores que te abren también como el abanico de opciones. Y el otro día, por ejemplo, me invitaron a una charla en la Facultad de Economía de Negocios de la Universidad de Chile. Yo estudié ahí. Y junto conmigo en el escenario había unos chicos que tenían, no sé, 20... ¿Cuántos años tenían? 24 años, estaban terminando la universidad, pero estaban empezando una startup. Estaban empezando una plataforma que se llama Tasky. Alan Giloff y Eitan Giloff, ahí los fundadores. ¿Y por qué cuento esto? Porque me pareció muy interesante cómo lo estaban partiendo. Esta es una aplicación que básicamente lo que hace, le da la posibilidad a estudiantes universitarios para que puedan ofrecer servicios, cualquier tipo de servicio. Si eres bueno, por ejemplo, en matemáticas, para que des clases de matemáticas. Si eres bueno para cuidar guaguas, puedas cuidar guaguas. Lo que sea, básicamente. Si necesitas a alguien que te maneje en la noche de un punto hasta otro punto, puedes ofrecerte a eso, obviamente si tienes licencia para manejar y sabes manejar. Pero básicamente, independiente de lo que estés estudiando, pero si eres universitario, puedas generar ingresos, ingresos adicionales, digamos, para vivir. ¿Y cómo partieron ellos? Sin ninguna inversión. Simplemente empezaron un grupo de WhatsApp ofreciendo este mercado, o sea, las personas que necesitaban un servicio de algo, lo publicaban en este grupo, y las personas que querían ofrecer su servicio, ahí se ofrecían. Entonces, esto lo partimos básicamente sin ni un peso, y de repente las personas piensan que uno tiene que tiene que partir, que para partir un emprendimiento necesitan montos de capital grandes, necesitan ganarse un Corfo, un Cercotec, y la verdad es que no. Y me ha pasado mucho hablar con gente que piensa en eso. Y créeme que hay muchos negocios que no necesitas. Por ejemplo, me acordé, cuando yo renuncié a mi trabajo para crear Float, se me ocurrió
para generar ingresos extras, lo que empecé a hacer fue llevar gente al Cerro Manquehuito y les cobraba por subir, por llevarlo al Cerro Manquehuito. ¿Y cómo nació eso? A mí siempre me ha gustado el trekking, subir cerros. Y justo cuando yo estaba renunciando a mi pega, Airbnb había lanzado las experiencias. No sé si la... Ah, perfecto. ¿Sí? La estaba lanzando, yo había escuchado que las iban a lanzar en un mes más, en 2 meses más, entonces yo estaba muy atento. Y justo cuando las lanzaron, fue en semanas previas que yo renunciara a mi trabajo, y se me ocurrió publicar una subida al cerro. Generalmente en estas experiencias son como, no sé, un city tour, un paseo en bicicleta por el centro de la ciudad. O sea, Como... no solo los llevabas en auto, sino que también le hacías todo el recorrido. No, me refiero que las demás ofertas que habían en las experiencias en Santiago eran esas. Había como un tour gastronómico por restaurantes, un tour de la cerveza, que eran todas personas como uno que se le ocurre ofrecer algo y lo hace de alguna manera diferente o entretenida. Y a mí se me ocurrió subir con la gente a la punta del cerro y listo. Y empecé a hacer esto y, por ejemplo, lo hice como 4 meses hasta que ya abrimos Float y obviamente ahí tenía que estar al 100%. Y generaba creo que entre 800, 900 mil pesos mensuales subiendo 2, 3 veces a la semana con grupos de 2 a 4 personas. Lo hacía a las 6 de la mañana, o sea, a las 10 de la mañana ya estaba libre. Y como te digo, para esto en realidad no había ninguna inversión para empezar esto. Sí. Entonces hay muchas cosas que uno puede empezar a hacer y de repente la gente, claro, no se da cuenta de eso. Aparte que la idea, yo me acuerdo la otra vez tuve la oportunidad de estar conversando con Juan Cunio, uno de gran ejecutivo también de Falabella, y me contaba que uno de los consejos que me daba, me dijo, mira, el que tiene mejores ideas es el señor de la brocha, es el señor que está ahí pintando, porque él es que está trabajando constantemente en eso y ve oportunidades inmensas de poder mejorar, de poder ser más eficiente. Ahí están entonces también, por eso también una de las cosas que he visto, pero falta todavía hoy en día en las empresas, poder permitir el emprendimiento interno en la empresa. Pues hay tremendas oportunidades que de repente la misma empresa le puede dar las facilidades para que vaya teniendo emprendedores interinos, porque las ideas son tremendas. Y la gente que dice, no, ¿cómo se me ocurrió a mí una idea? Y pueden tener la oportunidad. A mí, por ejemplo, me frustraba mucho justamente en mi trabajo, que también fue uno de los motores importantes para emprender, a pesar de que el emprendimiento era mi obsesión. Pero me pasaba mucho que yo sentía que tenía demasiadas ideas, tenía ganas de hacer demasiadas cosas, pero no podía hacerlas en mi trabajo. O sea, te estoy hablando de ideas con respecto al trabajo. Claro. O sea, no era fuera del trabajo. Sobre todo que yo vine con esta visión del mundo digital, de las redes sociales. Tenía muchas ideas como que yo, mirándolo en retrospectiva, esto fue hace 8 años atrás, yo creo que si se hubiesen implementado habría sido muy bueno. Pero claro, yo creo que le pasa mucho a la gente eso, que quieren hacer cosas, pero no te dan la posibilidad de hacerlas, y eso también te desmotiva, y a la larga, claro, después ya no tienes incentivo a ser creativo, a generar propuestas nuevas, porque te das cuenta que no las toman en cuenta. Y uno se empieza a chanchar un poco, porque al final a todo el mundo le gusta crear, y le gusta que lo que crea ve un resultado y ayudó a la organización, ayudó a sus compañeros de trabajo. Yo creo que eso es fundamental. François, ¿qué te motivó irte por el lado de YouTube con tu canal, que al final hay entrevistado a muchos emprendedores, empresarios, siendo que siempre se ha hablado que YouTube es complicado? O sea, necesitáis mucha paciencia para poder tener seguidores, para poder... Hace poco te entregaron ahí la plaquita de más de 100.000 seguidores. Sí. Entonces, ¿qué te motivó irte por el lado YouTube? Mira, YouTube fue de alguna manera una respuesta a una inquietud que siempre tuve desde que estaba en la universidad, y sentía que faltaba información de cómo emprender. Te estoy hablando entre el 2006 y el 2010 principalmente. Como que me frustraba que fuera tan difícil emprender, que no hubiese información,
y que de repente las entrevistas que habían a empresarios fueran tan como superficiales, como que no había realmente contenido que yo decía esto lo puedo aprovechar de alguna manera. Y una vez que partí Float y que sentí que ya sabía cómo empezar un negocio, ahí dije, ahora es cuando quiero empezar esto como excusa, por un lado, para llegar a todos estos empresarios que siempre admiré, siempre quise conocer, siempre quise aprender de ellos de forma directa, preguntarle cosas que quizás nadie se le había preguntado en vivo, pero con la gran excusa de que esto al mismo tiempo se lo iba a entregar, lo iba a masificar a todas estas otras personas, cientos de miles de personas que no tenían la posibilidad de acceder a estos empresarios y así pudiesen también cumplir su sueño de iniciar su negocio. Entonces, para mí, eso fue. Era juntar dos partes que estaban completamente desconectadas, yo como intermediario, y siempre fue eso. Hoy día, claro, tengo negocios en torno a esto, pero nunca estuvo planeado así. Yo tampoco nunca dije voy a hacer esto con el objetivo de tener cientos de miles de suscriptores. Nunca. Para mí siempre fue la oportunidad de tener conversaciones muy entretenidas sobre temas que me apasionan. Porque me pasaba mucho eso. De repente, cuando yo estaba en mi trabajo, iba a un asado, por ejemplo, y de repente cachaba que alguien era emprendedor. Y de alguna manera llegaba a hablarle a esa persona que ni siquiera la conocía. Y con mucha pasión como que le preguntaba qué era lo que hacía, cómo había partido, cómo lo hacía. Y para mí era como, de repente alguien se encuentra con Alexis Sánchez, lo ve por ahí, que se quiere sacar una foto. Para mí, sacarme una foto era con emprendedores prácticamente. Era como, eso era lo que siempre he admirado. Entonces, hoy día, por ejemplo, que yo tenga esa posibilidad de hablar con un emprendedor de igual a igual, para mí es muy entretenido. Así como a la gente le gusta hablar de fútbol y puede hablar horas de fútbol, a mí me gusta hacerlo, pero de emprendimiento. Entonces, así partí, la verdad que por eso, yo sé que a ti te gusta hablar del propósito. Para mí, mi propósito es ese, esa es mi pasión. O sea, mi pasión es hablar de emprendimiento, mi pasión es ayudar a los emprendedores. Y siento que cuando uno realmente encuentra eso que te mueve, que te gusta, que te llena, que creo que las cosas se dan mucho más fácil. ¿Y cuánto te demoraste en encontrar ese propósito? No, la verdad es que siempre lo tuve, siempre lo tuve. Esa pasión por el emprendimiento siempre lo tuve, solamente que, claro, conectarlo con crear un canal de YouTube, había un recorrido igual que había que recorrer, valga la redundancia. Porque quizás al principio YouTube no era tan popular, no era tan conocido. Me acuerdo que mi referencia era como el profesor Clocker. Como no conocía a nadie más que fuera como, entre comillas, youtuber. O quizás como lo más parecido a lo que yo me imaginaba era literalmente el profesor Clocker, que después lo terminé entrevistando. Pero también me faltaba tener esa experiencia como emprendedor. Ahí yo creo que también ese como síndrome del impostor que todos tenemos un poco de que creemos que no tenemos las capacidades para hacer ciertas cosas. Y la verdad es que podría haberlo empezado mucho antes, no tenía por qué ser emprendedor, pero de alguna manera como que me convencí de que tenía que ser emprendedor primero para empezar algo así. Como para tener una conversación de igual a igual, de alguna manera. Sí. Y, por ejemplo, hoy día me gustaría dar el consejo contrario. Por ejemplo, conocí hace poco a un chico de Perú que también me entrevistó. Empezó su canal de YouTube por inspiración mía, viendo mis videos. Sí. Y lo que me contaba, él, por ejemplo, siempre soñó con tener un restaurante, pero no había estudiado gastronomía, no tenía como los conocimientos de cómo empezar un restaurante. Y lo encuentro notable esto, porque ¿qué fue lo que hizo? Fue empezar un podcast sobre negocios gastronómicos y empezó a entrevistar a dueños de restaurantes. Y eso le dio como todo el conocimiento que nunca había tenido de cómo empezar un restaurante. Mira, increíble. Claro. Brillante.
La diferencia conmigo es que yo lo que habría hecho es, habría tenido un restaurante y después habría empezado a entrevistar a dueños de restaurantes, pero él lo hizo al revés y lo encuentro notable. Entonces, pero bueno, ese fue mi camino y no me arrepiento de cómo se dio, estoy muy feliz de cómo se dio y siempre digo, aparte de mi familia, las dos grandes cosas que me han pasado en la vida, uno es ser emprendedor y dos es mi canal de YouTube. Porque el canal de YouTube, la cantidad de puertas que me ha abierto es impresionante. ¿Y qué consejos te han gustado que te han dado? Pues, ¿tenía el número de cuánta gente has entrevistado? Soy malo para los números, pero 230 por ahí. Imagínate, la cantidad. ¿Qué consejos te han gustado después de tanta... Sí, mira, más que consejos, yo creo que me termino dando cuenta que todos tienen un denominador común y es la pasión. Es la pasión por hacer algo. Y creo que cuando uno tiene pasión por algo, generalmente viene todo lo demás, como esa perseverancia, esa tolerancia a la frustración, esa visión de largo plazo, ese grado de locura también por hacer ciertas cosas independiente de los resultados que estás teniendo. Solamente sabes que tienes que hacerlo y lo vas a seguir haciendo. Como que eso he notado mucho en la gran mayoría de los empresarios, de emprendedores, como que están obsesionados con lo que hacen. Y yo creo que eso es la clave, porque también yo siempre le aconsejo a los emprendedores, o sea, si vas a emprender, si vas a hacer algo, primero tienes que dar el primer paso, no tienes que pensarlo tanto, porque si no, nunca vas a partir, ¿cierto? Y ahí viene la otra vez le escuché a uno de los fundadores de Twitter que decía que cuando tú lanzas una página o una aplicación y no tiene errores, te demoraste mucho. Claro, exactamente. Y es así, es completamente cierto. Y hay una frase de Steve Jobs que también me encanta, que te dice, no puedes conectar los puntos mirando hacia adelante, solo los puedes conectar mirando hacia atrás. No sé si Sí, Bueno, es una frase sí. famosa que la dio en una charla en Stanford, si no me equivoco. Pero yo me acuerdo que cuando la escuché por primera vez me marcó mucho, porque yo sentía eso de forma inconsciente, nunca lo había tratado de Materializar o poner en... materializar como que nunca fui consciente de eso, pero sí lo sentía. Y me hizo mucho sentido porque yo siempre he sido como alguien muy optimista en la vida, de que siento que las cosas que me van pasando, de alguna manera, tanto buenas como malas, de repente cosas que uno no entiende por qué pasa, pero siento que todo, de alguna manera, me van caminando hacia donde yo quiero ir. Y cuando uno mira las cosas desde esa óptica, creo que también hace que todo fluya, que todo se dé de forma mucho más natural y efectivamente que lleguen más oportunidades. Y me han pasado tantas cosas que de repente miro para atrás y efectivamente me doy cuenta de algo que me pasó, que quizás no tenía ninguna explicación o ningún sentido. Si lo miro para atrás, como que digo, esto tenía que pasar para que estas otras cosas también pasaran. Y yo veo así la vida y creo que para mí ha sido muy importante para lo que soy hoy día. O sea, todos los errores que de repente uno piensa que comete, para mí no son errores, son cosas que te van enseñando, son cosas que uno va aprendiendo. Y también, antes de ser emprendedor, todos estos pequeños proyectos que traté de hacer, yo sabía que no tenía ninguna proyección, pero los hacía porque sabía que tenía que hacerlos para algún día ser emprendedor. Sabía que con cada cosa que intentaba, algo iba a aprender. Y eso también es algo que trato de transmitirle a las personas. O sea, que si sueñas con ser emprendedor y no sabes qué, empieza a hacer cualquier cosa. Empieza a vender pollos, huevos, Sí, pues, todo. empieza a vender cualquier cosa y eso te va a dar quizás la confianza, te va a dar la inspiración para cuando llegue un momento dado, tengas más herramientas para poder... Como dice un amigo, uno acierta o aprende. Claro. Porque realmente ahí y es importante la actitud que uno toma cuando enfrenta distintas cosas, tanto buenas como malas. Y ahí un poquito en esa línea, ¿cómo has podido compatibilizar el emprendimiento y la familia? Porque cada vez
está en boga el tema de cómo compatibilizar, y no solamente hombres, sino mujeres, porque estamos hoy en día ya la mujer está tomando un rol bien protagónico en el tema laboral, en el tema de emprendimiento. Vemos muchas más mujeres emprendiendo, Sí. a cargo de organizaciones, en los directorios. Entonces, ¿cómo has podido compatibilizar eso? Sí, mira, también uno de mis objetivos como emprendedor era pasar más tiempo con la familia. Yo trabajo prácticamente todos los días en mi casa. Y para mí más allá de todos los premios, reconocimientos que pudiese haber tenido, para mí poder estar en mi casa es lo más importante. Y, y obviamente que eso también conlleva muchos sacrificios. O sea, yo hoy día no tengo 9 horas laborales continuas en el día. Tengo quizá la mitad de eso. Y eso también hace que quizás mi potencial de crecimiento con los negocios que tengo sea mucho menor. Pero hoy día sí estoy dispuesto a sacrificar eso con tal de estar más en la casa, estar con mis niñas que son chicas, estar con mi señora los días que también está en la casa porque también trabaja en oficina. Eso me motiva mucho. También, por ejemplo, poder subir un cerro de repente un día miércoles a las 10 de la mañana. Cosas que cuando era empleado era imposible que la hiciera. Y, y eso también trae de repente ciertos problemas que igual lo cuento, que como paso tanto tiempo en la casa y mi trabajo muchas veces es desde el teléfono, muchas de las cosas que yo tengo que ver es literalmente desde el teléfono. De repente mis niñas me tiran la talla de que, oye, no, está ahí siempre el teléfono, claro, pero también porque me ven mucho en la casa. Claro. Y en vez de estar quizás encerrado en mi oficina, y quizás, claro, ahí no tendría otra perspectiva, pero como me ven tanto, de repente pasan ese tipo de cosas. Pero yo creo que es un tema, y por ejemplo me pasa mucho también que tengo muchos amigos que tienen e-commerce, tienen tiendas online, y cuando hay épocas de cyber, que son estas fechas de locura de ventas, y mis amigos, no sé, pasan una semana entera quizás sin dormir o encerrándose para vender más. La verdad, yo nunca, todo lo contrario, me relajo en esa semana. Por lo mismo, como que de repente siento que está bien, uno de repente alcanza un punto y uno está equilibrado. Y uno quizás tiene inconscientemente eso de que no, siempre hay que vender más, siempre hay que crecer, y las cotas de mercado, y como que tiene quizás esa visión como muy competitiva, y yo creo que ahí se generan muchos desequilibrios. Entonces para mí mi gran desafío es encontrar ese equilibrio de que te va bien, quizás te podría ir mucho mejor, sí, y tienes las posibilidades de que te vaya mucho mejor, pero tiene todo esto otros riesgos, que es como eh, descuidar tu salud, no tener tiempo para hacer las cosas que te gustan hacer, no tener tiempo para tu familia, no tener tiempo para quizás tomarte vacaciones, y, y, y es difícil también manejar ese equilibrio. Sí, es importante el tema. ¿Y cuánto tiempo te llevó a tomar, a entender este equilibrio? Porque al final también, cuando partiste con Flow, también ahí estaba ahí full, 24/7. Sí. ¿Cómo llegaste a entender pues, otra de las cosas también que pasa, que a mi señora le han dicho de repente gente, oye, no sabes que quiero emprender para tener tiempo para mí? Y eso no se logra al tiro, se logra después Sí. de un tiempo, después de haber partido de ser una empresa, de estabilizarla, y después el momento que te está yendo bien, el acordarte de lo que dijiste en un inicio y no la ambición que te lleve y decir, ¿sabes qué más? No, esto lo voy a llevar al próximo unicornio, lo que hablábamos antes, y después de seguir descuidando a toda la familia, porque es importante el equilibrio. La pandemia fue mi gran maestro. Porque efectivamente antes de la pandemia con Float íbamos así, íbamos también pensando en abrir el segundo local. Cuando recién abrimos Float,
Literalmente yo estaba nos juntamos, o sea, abríamos el local a las 6 de la mañana con mi socio y cerramos a las 11 de la noche. Las primeras semanas fueron así, muy, muy intensas, muy duras. Justo ahí todavía no había nacido mi primera guagua, mi primera hija. Entonces quizás tenía un poco más de flexibilidad para hacerlo. Pero cuando la pandemia llegó y nos obligó a cerrar, afortunadamente sobrevivimos. Después de más de un año logramos sobrevivir. Pero la pandemia como que me sacudió por completo y me hizo como ver todo desde una óptica diferente. Me obligó a hacerlo, porque de pronto estaba mucho más tiempo en la casa, el negocio estaba cerrado, entonces no tenía muchas veces nada que hacer. Después me reinventé rápidamente y empecé a hacer otras cosas, y ahí fue cuando me empecé a meter en temas de e-commerce. Justo había comenzado mi canal de YouTube, entonces eso también me mantuvo también con un proyecto muy vigente, que me entretenía mucho, por suerte. Y ahí partiste haciendo las online primero. Había alcanzado a hacer las primeras presenciales, pero rápidamente tuve que hacerlas por Zoom. Pero la pandemia para mí fue lo que me hizo ver todo desde otro punto de vista y entender esto del equilibrio. Entonces, claro, cuando uno dice, cuando se dice que no todas las cosas son malas, siempre uno puede verle algo positivo a lo que pasa. Efectivamente, para mí la pandemia sí me hizo darme cuenta de que podía emprender de una manera diferente. Y hoy día no lo concibo de otra manera. O sea, no estaría dispuesto, o sea, nunca digas nunca, ¿cierto? Pero hoy día, por ejemplo, si me ofrecieran, ponte tú, hipotéticamente una gerencia general en una mega empresa por un mega sueldo, imposible. O sea, sería muy difícil que aceptar algo así para volver al mundo que tenía antes, que particularmente conmigo no funciona. O sea, yo no me veo, por ejemplo, trabajando, teniendo un horario, teniendo un teniendo horario, ciertas la cosas monotonía, pero para algunas personas funciona súper bien. Por ejemplo, mi señora, ya me aburrí de decirle, pero muchas veces le dije, oye, pero ¿por qué no emprendes? Te iría increíble, o sea, porque ella seca en lo que hace, y siempre le he dicho, ¿por qué no empezáis tu negocio? Yo te ayudo. Y ella me dice, no, me gusta mi pega, me gusta tener jefe, me gusta tener como estructura, mi sueldo fijo a fin de mes. Claro, me considero más un bicho raro. Sí, porque de repente con la incertidumbre de ver que si va a resultar o no va a resultar, de llegar a fin de mes y tener la plata para poder pagar los sueldos, pagar los bancos, pagar todo lo que todas las... Para ser emprendedor te tienen que gustar eso, creo yo. Y con muchas personas que he conversado, efectivamente les gusta eso. Y también, al igual que yo, no se sienten bien trabajando en una empresa, independiente que sea la mejor empresa para trabajar en Chile, es el hecho de que creo que los emprendedores tenemos muchas veces ese bichito de que nos gusta ser independientes, nos gusta ser autónomos, nos gusta tener esas libertades de poder hacer lo que queremos hacer. François, ¿qué ha sido lo más difícil dejando a un lado? Sé que también el tema de socios, que es complicado el tema. ¿Qué ha sido lo más difícil que te ha tocado vivir en estos emprendimientos? Lo más difícil que me ha tocado... claro, como te decía antes, cuando hay como esta fluctuación económica y de repente la economía está lenta, nadie compra, las ventas bajan y uno tener que ponerse creativo y decir como, chuta, ¿cómo esto lo revierto? Es complicado. O sea, yo tuve un negocio que tuve que cerrar que fue en la pandemia, que era un proyecto muy entretenido que hice, si no hubiese sido la pandemia, yo creo que habría sido muy exitoso. Y fue fome porque, bueno, aparte que perdí mucha plata. ¿De qué era? Eran unas cápsulas de meditación. Son unas cápsulas donde uno entra, medita con música relajante.
todo era automatizado, o sea, era autoservicio. Y era un local que estaba en presente riesgo. Y le había metido mucha cabeza, esta cápsula me la traje a Estados Unidos. Y fue fome porque llegué a tener prensa incluso, o sea, llegué a hacer buena difusión, pero era pandemia. O sea, todas las personas estaban encerradas, si bien de repente se abría eso de que se podía salir por un par de semanas, pero toda la gente andaba muy asustada. La gente no le gustaba entrar a lugares cerrados, andar con la mascarilla, desinfectaban todo. Sí, era una época Y acá te que... tenías que poner un audífono, que uno por ahí dice, oye, pero son un audífono, está bien, pero igual había que desinfectarlo, era bien complicado. Y yo creo que asumir cuando un negocio no está dando y de frentón hay que matarlo, yo creo que eso es muy difícil. ¿Y en qué momento tomaste la decisión y qué fue porque tú le dijiste, algo que te motivaba mucho tener que cerrarlo? ¿Cómo llegó ese momento de decir, ¿sabéis qué más? Hasta aquí nomás. Claro, yo creo que en gran parte esa incertidumbre de no saber primero hasta cuándo va a durar la pandemia. Eso es importante porque tú puedes aguantar y como emprendedor hay que aguantar. O sea, no hay que aflojar apenas tienes como una dificultad. Hay que aguantar. Nunca te va bien si no hubiese sido pandemia. También hay que estar dispuesto a darle cuerda a un proyecto varios meses, ojalá más de un año para que funcione. Pero acá había un factor de incertidumbre tan grande que era difícil tener esa mirada como a largo plazo porque la pandemia podía ser eterna. Y, y aparte que había empezado también otras cosas en paralelo que empezaban a tener mejor resultado. Y ahí dije, mira, ante toda esta incertidumbre, siento que levantar como este proyecto va a significar quizás dedicación absoluta y el riesgo ahí era demasiado grande. Entonces básicamente esperé un par de meses y decidí cerrar las puertas porque ya tenía Float medio cerrado también, o como ahí como tambaleando, estaba como herido. Entonces también ahí dije, no puedo como soportar todos estos incendios por todos lados, tengo que enfocar mi energía en acotar mi energía en lo que creo yo que tiene más posibilidades de sobrevivir. Sí, pues al final uno tiene 24 horas al día nomás y tiene... Claro. Y ahí el armar equipos, ¿cómo ha sido? Porque emprendiendo también, no solamente los socios, sino también el equipo que uno va armando en Sí. las distintas emprendimientos. ¿Qué ha sido lo más difícil o qué es la mayor aprendizaje que has tenido tú? Porque al final las empresas las hacen las personas y los equipos son fundamentales para poder Sí. que tengan tu misma visión, que tengan tu misma pasión, ojalá poder transmitir la misma pasión. ¿Cómo has logrado? Sí, mira, de hecho una anécdota, cuando partimos Float, te dije antes que era yo y mi socio desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Yo partía, por ejemplo, en la recepción, atendiendo el teléfono, el computador con las reservas, es que llegaba a entrar un cliente que al principio eran muy pocos, yo lo recibía, yo le contaba de qué consistía la experiencia. Y mi socio estaba en la parte de atrás, como limpiando, y nos rotábamos, o sea, no es que siempre eran estos roles, pero nos íbamos rotando. Después yo estaba en la parte de atrás, mi socio estaba adelante, y hasta que nos empezó a ir bien, después de 2 o 3 meses nos empezó a ir bien, y claro, mi primera reacción fue como, oye, sigamos así, está perfecto, o sea, todo lo que entra es para nosotros. Y no teníamos esa visión, por ejemplo, como de tenemos que empezar a contratar gente para que haga justamente lo que estamos haciendo nosotros, que quizás no es lo que le agrega más valor al negocio. Lo que en ese minuto necesitaba el negocio era difusión, era gestión comercial, de marketing, pero no podíamos hacerlo porque estábamos en la recepción o limpiando. No quiero decir que eso no sea importante, no se trata de eso.
pero como fundadores, lo mejor que nosotros hacíamos o podíamos hacer era traer más gente. Y ahí era donde teníamos que enfocar nuestra energía. Pero claro, eso implicaba contratar primero una persona, una recepcionista, teníamos que pagarle un sueldo, ese sueldo significaba que lo que nos significaba todo, prácticamente todo lo que habíamos vendido en la última semana. Pero obviamente rápidamente nos dimos cuenta de que ese era el camino, que si hacíamos ese cambio, si empezamos a contratar gente con lo poco que teníamos, era lo que nos iba a permitir crecer. Y obviamente todos los negocios funcionan de la misma manera. No tiene sentido que los fundadores estuviésemos ahí como en la trinchera, teníamos que enfocarnos más en la parte estratégica. Pero al mismo tiempo fue muy importante que nosotros hubiésemos aprendido a hacer toda esa parte más operativa, porque así también se lo pudimos traspasar de forma correcta al equipo. Y para que también, lo típico, que si uno le va a pedir algo a la gente que trabaja contigo, hoy día son 8 personas que trabajan con nosotros en Float, si les vamos a pedir cosas que hagan, nosotros ya sabemos cómo se hacen, sabemos el tiempo que involucran, el esfuerzo que involucran, entonces podemos pedirlo. Entonces creo que eso también es muy importante para liderar, porque si no es muy difícil, si no es muy complicado. Y lo otro también es dar toda esta autonomía, toda esta confianza en el equipo de que también se sientan parte del negocio en sí. Eso también creo que es clave. Uno, para que se sientan motivadas para el día a día y también tengan esto que hablamos antes, esa creatividad de repente proponer ciertas cosas que pueden mejorar. Y también tiene que ver con esto que yo te decía, que como socio de repente tuvimos como esas pequeñas diferencias en un principio. Todo esto yo creo que se fue resolviendo con el pasar de los meses. Uno aprende mucho rápidamente. Sí, es increíble el emprendimiento, todo lo que te da de crecimiento, de todo, y también es satisfactorio después a fin de mes todo lo que uno genera también ahora con estas 8 personas, en el caso de Float, que está apoyando a 8 familias. Pues entonces al final eso también, eso es lo que necesitamos más en Chile. Oye, pucha, el tiempo nos está premiando. Para terminar, ¿qué libro nos recomendarías leer acá? Que te has leído últimamente? Mira, últimamente he estado bien flojo para leer, pero el libro uno de los libros de emprendimiento que más me ha gustado es el de Nike, Shoe Dog. Ya. Muy bueno, Muy bueno. Sí. ¿Por qué me gustó ese libro? Lo leí hace harto tiempo. Me gustó porque, bueno, ¿quién no conoce Nike de partida? Una marca mundialmente conocida, que uno de repente no se imagina, que partió como un emprendimiento prácticamente común y corriente. De zapatillas. De zapatillas, en Estados Unidos, en Oregon. Y el libro te cuenta muchos detalles justamente de cómo partió. Como que yo me logro poner en los zapatos literalmente del fundador de Nike y te cuenta muchas cosas que también como emprendedor son cosas que me han pasado. Entonces te empezás a encontrar esos puntos en común. Y eso también me hace creer que todos podemos crear eventualmente algo que tenga un impacto global. Si es que uno tiene como objetivo generar un impacto global, por supuesto. Pero ese libro me gustó mucho. Y el otro libro que también, el último libro que me leí, que me gusta recomendar, de Jaime Villauta, que lanzó un libro. Jaime Villauta, un destacado emprendedor, lanzó este libro que se llama... déjame ver, ¿cómo se llama? Sí, me acuerdo de la gráfica que aparece así como una silueta así. Sí. Bueno, pero es el libro de Jaime Villauta y también me gustó mucho. Un libro fácil de leer, entretenido, donde cuenta su experiencia como emprendedor, cuenta algunas cosas que ha aprendido, te da consejos muy buenos, muy prácticos y también muy recomendado para
para los emprendedores. Ya, muchas gracias, François. Oye, cuéntanos dónde podemos ver tu canal y también de Emprendedor Chile, dónde, porque hay varios cursos. Entonces, para toda la gente que quiere emprender, que quiere. Vi ahora que estáis sacando un curso de cómo importar de China. Entonces, cuéntanos dónde podemos. Los cursos están en emprendedorchile.cl y luego está, bueno, mi canal de YouTube, que lo pueden buscar por mi nombre. Y también en Instagram me pueden encontrar como Emprendedor Chile y en TikTok como François Pousset. Ya, así que tenemos... Y bueno, también tengo mi cuenta de Instagram personal como François Pousset, que de hecho yo creo que si alguien me quiere escribir, es el mejor lugar para escribirme, porque en Emprendedor Chile llegan muchos mensajes. Ya, oye, te felicito por todo lo que estás haciendo por el emprendimiento chileno, que es lo que necesitamos hoy en día. Así que muchas gracias, François, y muchas gracias a todos los que nos vieron y nos escuchan. Si te gusta el podcast, síguenos en Spotify y en YouTube y suscríbete para nuevos capítulos. Así que un abrazo grande y hasta la próxima.